Abrimos segunda de Timoteo, capítulo 1. Es un pasaje que muestra a Pablo hablando palabras de amor y firmeza a su amigo e hijo espiritual. Muy probablemente en un momento de dolor en la vida de Timoteo. Esta es la última carta que conocemos o que conservamos de Pablo. En el Nuevo Testamento, él trabajó, se lo ve trabajando incansablemente por una cantidad de lugares, y en muchos de estos lugares fue acompañado por Timoteo, a quien escribe esta carta. Y esta es la última carta que tenemos recibida o que conservamos en vida de Pablo. Es como si fuera el testamento. Imagínese cuando usted lea esta carta como si Pablo le está diciendo las últimas palabras a su fiel discípulo. ¿Qué palabras no pondría uno ahí? ¿O qué palabras elegiría uno para dejar a aquel que lo ha acompañado y que ahora va a quedar probablemente solo cuando Pablo parta? Solo físicamente, porque el Señor estaría con él. Vamos a leer todo el capítulo 1. Es un poco largo. Bueno, no son 18 versículos, aunque nos vamos a centrar después en algunos pasajes, no todo el capítulo. ¿Estamos allí? Le pido por las dudas que silencie el celular, solo para no molestar, acordarse en caso de que tenga alguna llamada, alguna emergencia, no la pierda, pero para no interrumpir y distraer al vecino. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es posible que todos nosotros tengamos el recuerdo de algún momento de nuestras vidas que realmente fue el momento más feliz. No importa la edad, creo que todos podemos recordar aquel momento de nuestras vidas en el cual quizás
con añoranza nos gustaría volver. Para el cristiano muchas veces se hace referencia a aquel primer amor, a aquel momento en el cual conoció al Señor y la vida cambia, o la realidad del mundo que antes parecía trágica y miserable pasa a ser algo diferente. ¿Recuerda cómo fue ese tiempo cuando llegó a Cristo? ¿Recuerda cómo fue el conocerle? ¿Qué situación de su vida tenía? ¿Recuerda eso? Quizás no todos lo recordemos, porque para algunos quizás el proceso de conocer al Señor fue eso, fue un proceso que de a poco el Señor fue depositando su palabra en nuestra vida. A lo mejor para algunos otros nos acordamos de aquella predicación o aquel campamento o aquel llamado que hubo alguna vez y que hicieron, en los cuales entusiasmados dijimos, sí Señor, heme aquí, te quiero servir. Quizás hay algún lugar de nuestra mente en el cual recordamos un momento parecido. Lo cierto es que el tiempo pasa. Lo cierto es que las cosas que inicialmente nos producían alegría, con el tiempo nos damos cuenta que no eran tan lindas quizás. Y de pronto encontramos que aquel lugar, aquella iglesia en la cual debíamos ser buenos, ser felices, en comunidad con gente que decía que conocía a Dios, de pronto nos muestra que también, aún ahí, habemos personas que dañamos y que tratamos mal y que no mostramos tener a Dios realmente. Quizás no todo el tiempo, quizás a veces somos los mejores hermanos, pero de pronto sucede algo que pone en prueba o que pone a prueba a aquellos que decimos ser hijos de Dios. Y en el medio de todo esto nos damos cuenta que la iglesia en realidad no es tan santa como debería ser, que en el día a día no es tan perfecta como el Señor demanda en su palabra. Y sufrimos y nos duele. Nos duele ver cómo hermanos nos fallan. Nos duele reconocer que nosotros hemos fallado a otras personas. Por eso este pasaje de 2 Timoteo no deja de asombrarme, porque Pablo, a pesar de todo lo que había recorrido y todo lo que había sufrido, no deja de decirle a Timoteo que siga adelante. Sigue adelante, Timoteo. Recuerda, recuerda, recuerda. Mi mente viaja a 2 Corintios 11, 23, 29. Se los voy a leer solamente, donde Pablo hace un breve recuento de los momentos difíciles que pasa. Y dice así: en trabajos he sido más abundante, en azotes he recibido un sinnúmero, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en muchos desvelos, en hambre, en sed, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¡Qué atroz! ¡Qué terrible! ¿Qué tenías, Pablo? ¿Cómo hiciste, Pablo, para, a pesar de todo esto, seguir adelante? ¿Cómo hacías, Pablo, para decirle a Timoteo, en tus últimos días, en tus últimos años quizás de vida, prosigo a la meta? ¿Cómo lo hacías, Pablo? Porque ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros perdemos el rumbo? ¿Cómo recuperamos nuestra dirección? ¿Qué sucede cuando hemos perdido de vista aquel día que levantamos nuestra mano, le dijimos, Señor, heme aquí? Cuando nos damos cuenta de golpe que las primeras intenciones que teníamos de servir a Dios se han ido desapareciendo con el tiempo. ¿Recuerda ese momento cuando usted le dijo que sí al Señor? ¿Recuerda cuando se acercó a Él? ¿Qué expectativas tenía? A veces es difícil recordarlas, a veces es sencillo. No lo sé, cada uno y el Señor lo sabe. Pero es difícil quizás
si no nos damos cuenta que hemos perdido esa meta que tuvimos un día, el ponernos a disposición del Señor para acomodar nuestro camino? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos volver a ese rumbo? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver 3 demandas y consejos que Pablo le da a Timoteo acerca de cómo recuperar ese rumbo perdido, de cómo volver a avivar el fuego del don de Dios que está en nuestra vida, y cómo darnos cuenta si hemos perdido ese rumbo inicial. Es necesario, hermanos, cada día, cada semana revisar ese rumbo. ¿Sigue siendo el mismo? Señor, aún demuestro con mis acciones que te digo, heme aquí. Dios, ¿qué quieres de mí? Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias porque ya ha sido leída, Padre, y ella sola, Padre, transforma vidas. Ayúdanos a poder decir lo correcto, no más ni menos, Señor. Transforma mi vida en primer lugar y la de mis hermanos. Toca, Señor, los corazones, las vidas, las rodillas, las piernas, todo lo cansado, Señor, lo fatigado. Transfórmalo, Señor, danos fuerzas y renueva nuestras fuerzas, Padre. Confiamos, Padre, y clamamos solo a ti. Solamente eres tú el único que debe sostener nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo primero que hay que notar, hermanos, amigos, es que Pablo no le está hablando a Timoteo como alguien que haya perdido la fe. Vean el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía una fe que había sido puesta a prueba por la cantidad de años que había servido junto a Pablo, pero también porque él estaba padeciendo en ese momento cosas a las cuales quizás no muchos están dispuestos a padecer. Y este grupo de cartas, las de Tito, las de Timoteo, se le suele decir las cartas para pastores o pastorales. Pero no perdamos de vista que estas cartas son para cualquier cristiano. O sea, nosotros estamos incluidos aquí, en estas cartas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y estas cartas son para nosotros también, no solo para el pastor, no solo para el líder, no solo para los hermanos con responsabilidades, para cada persona presente en la casa de Dios. Estas cartas son dirigidas. Y quizá usted se sienta un poco como probablemente estaba Timoteo. Él no perdió su fe. Al contrario, Pablo quería enfatizar que aún conservaba su fe, pero por algún motivo Pablo necesita decirle que vuelva a tener el ánimo que antes tuvo. Timoteo, recuerdo cómo eras cuando servías conmigo aquí y allá. Debes volver a tener ese ánimo, esa fuerza, esa pasión por la obra del Señor. Pablo justamente quiere remarcar que Timoteo tenía una fe que excedía la propia vida de Pablo. Miren ustedes el versículo 3, justamente, y acá vamos a encontrar un pequeño paralelismo con la vida de Timoteo. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Esa frase, la NTV, por ejemplo, la presenta como a quien sirvo con limpia conciencia, tal como lo hicieron los antepasados míos. O sea, las personas que estuvieron antes que yo y que me enseñaron a mí. Y vean ustedes, lo mismo sucede con la vida de Timoteo cuando habla en el 5 acerca de la familia de Timoteo. La influencia que los padres, que la madre en este caso y la abuela, tuvo sobre él, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, ¿qué dice? Habitó ¿qué? Primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Primer llamado a atención, hermanos, en medio de este consejo de Pablo a Timoteo, de que avive el fuego, es que no se puede avivar algo que no existe. Había que avivar, o el llamado de Pablo a Timoteo era que avive, que ponga nuevamente en movimiento ese fuego de su vida, pero ese fuego había sido plantado en su corazón por su familia, por su madre, por su abuela. Este es el primer llamado a ustedes y a mí, padres, abuelos,
Tíos, planten esa semilla. Plantemos esa semilla en el corazón de los pequeños en nuestra casa, próximos a nosotros. Planten ese fuego del don de Dios. Y tal como Pablo un día dijo, el crecimiento lo dará el Señor. Y tarde o temprano, si está en la voluntad del Señor, ese niño va a crecer instruido en el temor de Dios y va a correr a sus brazos. Debemos poner en los que están cerca de nosotros, en aquellos que tenemos influencia, ese fuego del Señor. No perder la posibilidad de hablarle del Evangelio. Una fe firme en Dios no comienza el día que un niño nace. Una fe firme en Dios comienza, según lo que vemos acá en el ejemplo de Timoteo, en la influencia que han tenido los que antes de él estuvieron. ¿Qué lugar tiene para usted el Evangelio en la vida de su hijo? ¿Cómo lo ve en la vida de sus cercanos más pequeños? Y quizás de los más adolescentes o más jóvenes o más grandes. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de testificar en favor del Señor. El primer campo misionero de toda persona es el corazón de aquellos más pequeños que uno, de los que están cerca. Planten eso, plantemos esto en la vida de estos. Lo segundo entonces, lo primero decía acá, era que para avivar necesitamos que haya algo que avivar. Es imposible que si no está el Espíritu de Dios ahí, se vuelva a recuperar algo que se perdió. Lo segundo es que estos versículos no hablan de algo místico o mágico, porque podemos leer el versículo que leíamos recién, en este caso el versículo 6, ¿sí? Por lo cual te aconsejo que veas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inmediatamente nuestra mente nos puede llevar a hacer creer que hay algo extraño acá que Pablo hizo y por eso es único en la vida de Timoteo. Pero el énfasis de Pablo es pedirle a Timoteo que recuerde lo que sucedió. Timoteo, tu historia no comenzó conmigo primero. Tu historia comienza con Dios obrando a través de la vida de tu madre y de tu abuela. Y Timoteo, tu vida y tu vínculo con el Señor no termina conmigo. Yo voy a partir, pero tú vas a seguir con el Señor. Tu llamado, Timoteo, y tu trabajo en la obra de Dios no se produce por tus capacidades. Se produce porque Dios ha puesto en ti de su espíritu. Timoteo, recuerda ese momento tan hermoso de tu llamado al servicio de Dios. Recuerda cuando yo estaba contigo y oré por ti para que puedas seguir al Señor, para que puedas servirle. Yo estaba ahí, ¿te acuerdas, Timoteo? Recuerda cómo Dios me usó para llevar contigo este trabajo. Recuerda, Timoteo, lo que recibiste de aquellos que te llevaron a los pies de Cristo. Recuerda el llamado original que Dios hizo a tu vida. Recuerda también que el poder de Dios es el que te sostiene. Vean el versículo 7, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, estos tres componentes, amigos, estos tres componentes son fundamentales a la hora de llevar adelante el día a día en la vida de todo creyente, de toda persona que quiere seguir a Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Atención, el Señor quiere que reconozcas que el espíritu que mora en ti es un espíritu que no debe ser cobarde, o que no es cobarde, mejor dicho. ¿Cuántos han dado su vida por el Señor? No han sido cobardes. ¿Cuántos han vivido por el Señor? No han sido cobardes. Entonces, lo primero que debemos recordar es que el espíritu que Dios te ha dado, que habita en ti, si tú has entregado tu vida al Señor, si le has reconocido como Señor y Salvador, es un espíritu que te lleva mucho más allá del temor. Lo segundo dice, sino de poder.
de amor y de dominio propio. De poder, porque el Señor realmente obra de manera increíble y maravillosa y milagrosa, diría yo, en la vida de aquellos que son de Él. Hermano, ¿cuántas veces usted, sin fuerzas para hacer algo, de pronto lo pudo hacer solamente porque el Señor le permitió? Mire atrás la cantidad de veces que usted ha servido al Señor. Mire atrás la cantidad de veces que usted ha seguido fiel al Señor a pesar de cualquier tempestad, cualquier dolor. Solo el Señor deposita ese poder. Y eso es una gran alegría y debe ser una consolación para nosotros. Porque quiero que se dé cuenta que ese poder no depende de su capacidad, de su habilidad, de su fortaleza física, de su edad. No, es un poder que le pertenece a Dios. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Porque en los momentos más difíciles, cuando no tenemos fuerza para nada, es el Espíritu de Dios el que da vida y fortalece nuestros corazones. Pero no queda ahí como si fuera algo que solo el Señor hace. La última parte que nos habla del dominio propio, 1:6, 1:7, perdón, 2 de Timoteo 1:7, deposita en nosotros la responsabilidad de tomar acción. Dominio propio yo creo que es una de las cosas que le falta a mucha gente en nuestra sociedad. Una sociedad en la que vivimos prácticamente ahogados por buscar y saciar nuestras necesidades. El Señor dice, no, quien me siga debe tener dominio propio. Dominio propio no solo de no hacer lo que sabemos que no le agrada a Dios, pero de parar con aquello que el Señor nos dice que nos lastima. Basta de tener miedo. El poder de Dios, el Espíritu de Dios, se manifiesta en ese amor incondicional del Señor, que pudiendo bajar de la cruz no lo hizo, pero también se manifiesta en usted y en mí. Pudiendo rendirnos, no lo hacemos. Pudiendo tirar todo, no lo hacemos. Pudiendo dejar de servirle a Dios, no lo hacemos. Seguimos adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La segunda sección, la segunda recomendación o consejo de Pablo a Timoteo, parece algo totalmente ilógico, porque en la primera parte decíamos que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, moviliza lo que Dios te ha dado. Imagínense, ¿cuál sería el mejor consejo que le podemos dar a alguien que está pasando un momento difícil? Está a punto de lanzarlo todo por la borda. Pablo lo que le dice es, sufre. Eso es algo que nos vuela la cabeza. Es algo que es contrasentido. Yo no le diría a alguien que me viene a decir a mí, estoy pasando mal, tengo esto. Bueno, vamos arriba, vamos a sufrir, vení, vamos a sufrir. Pablo lo hace. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, nuestro Señor, ni de mí, perdón, preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones. ¿Sabe lo que sucede? A nosotros algunas veces nos encanta padecer aflicciones. Y a veces padecemos aflicciones por prestar plata, a veces padecemos aflicciones por decir que sí a todo, por no saber decir que no. Pero la clave de este versículo, o la clave de la aflicción que Pablo invita a Timoteo a transitar, no se centra en un beneficio personal de Timoteo o de Pablo. El versículo 8 al final dice, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por el Evangelio según el poder de Dios. Alguien que lea el versículo 8 nuevamente, por favor, en voz alta. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Hay otro elemento allí que no lo mencionamos. El primero que dije fue el de participar de las aflicciones. Pero el otro que aparece también es el de no tengas vergüenza. Para algunas cosas a veces algunos de nosotros somos sin vergüenza, ¿no? Encaradores, vamos para adelante, pero en las cosas correctas, en las que se tienen que ajustar a la palabra de Dios, a veces sí tenemos vergüenza.
Y este tema de la vergüenza tiene que hacernos pensar en lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Yo no sé si alguno de nosotros en la actualidad nos gustaría decir que somos amigos de alguien que está padeciendo cárcel o aflicciones o que está siendo, está padeciendo necesidad por el amor de Dios. Yo creo que a todos nos encantaría. Nosotros mismos diríamos, me encantaría ir a la cárcel por el Señor o me encantaría ir para aquí y allá. Pero lo que está pasando con Pablo es que están hablando mal de él, están diciendo injurias. Nadie lo cree un apóstol verdadero, o muy pocos lo tienen como realmente un seguidor de Dios. Es como si usted se entera que de mí empiezan a hablar mal todo el barrio, todo el barrio. Entonces uno lo primero que hace cuando habla mal de alguien y si de una amistad es poner a prueba esa amistad. A ver si realmente somos capaces de decir, cuando nadie quiere a alguien, si somos amigos de esa persona. Yo soy amigo de Obed, a pesar de que todo el mundo habla mal. Póngase en ese lugar de Timoteo y de Pablo, siendo injuriado, maltratado, demostrando que aparentemente nadie lo quiere, todos lo desechan. Para colmo, la iglesia de Corinto incluso lo tenía en muy poca estima porque él, al parecer, no era alguien que trabajaba, era alguien que trabajaba con las manos. Y los de Atenas no estimaban a aquellos que trabajaban con las manos. Lo tenían como si fuera un obrero, como si fuera alguien que necesitara humillarse para trabajar y vivir de un trabajo manual. Entonces, la amistad de Timoteo era puesta a prueba por esas situaciones. Y yo no sé si sería capaz de decir, puedo continuar diciendo que soy amigo, o soy trabajador, o soy colaborador de tal hermano, o de tal persona al cual nadie quiere. Como les decía, a veces nos es muy sencillo no tener vergüenza de algunas cosas, pero las cosas correctas a veces somos muy vergonzosos. Y Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, de levantar tu voz, de hablar con la misma fuerza que hablas de política o que hablas del bien y del mal en el mundo, hablar de mí. Con la misma fuerza que hablas del cuadro de fútbol, habla de mí. Con la misma fuerza que hablas de la maldad, de la hambruna, habla de mí. Sufre. A ver si realmente no tienes vergüenza por eso. Y está dispuesto a padecer aflicciones cuando diga las cosas como son, según mi palabra, y nadie te quiera. Nadie te quiera. Esas palabras son fuertes y uno diría, wow, Pablo, estás loco. ¿Cómo vas a pedirle a alguien que está mal que prácticamente se mate, cometa un suicidio, hablando y diciendo lo que tu palabra dice? Es que, hermanos, he comprobado, quizás la palabra de Dios lo señala y es difícil de encontrarlo, o quizás no es tan difícil de encontrarlo. Cuando nos centramos en nosotros mismos, olvidamos la importancia de servir a Dios. Usted y yo podemos estar pasando un momento difícil. Créame que la mejor solución quizás no es solucionar ese problema, sino empezar a trabajar, aun cuando usted no tenga ganas de trabajar, aun cuando usted no tenga ganas de servir a Dios. La mejor solución es entregarse al ministerio. La obra de Dios significa que vamos a tener respeto y amor sincero por nuestros hermanos. Que la obra es de Dios nos tiene que dar, al igual que en el caso del dominio propio, el poder y el amor, una perspectiva de la misión que está haciendo la iglesia. Si usted dice la obra es de Dios, significa que aunque las cosas no vayan bien, aunque no venga nadie a la reunión de oración, aunque no venga nadie a la reunión de jóvenes, aunque no venga nadie a ningún servicio, la obra es del Señor. La obra le pertenece a Él. No nos fallan a nosotros, o a usted o a mí. Le fallan o le fallamos al Señor. Que la obra es del Señor le tiene que dar esperanza de que no importa que las cosas visualmente no parezcan ir bien, sino que la obra del Señor tiene que fortalecer nuestras manos para ponernos en acción, como Pablo le dice a Timoteo. Pero no quiero que se ponga del lado del mostrador en el cual está recibiendo los palos
solamente, sino quiero que se ponga del otro lado junto conmigo y se pregunte, ¿tengo amor, respeto y cuidado yo por mis hermanos? ¿O he dejado que la apatía y la mediocridad del mundo le gane a mi amor? Le gane y me haga perder el amor de Dios. Lamentablemente, hermanos, cuando pasa el tiempo, el mundo ensucia nuestras vidas y creemos que la casa de Dios es un lugar equivalente al mundo. Existe esa frase que dice, hay que pagar derecho de piso. En la casa de Dios no es así, hermanos. En la casa de Dios debe ser lo opuesto. Nuestro amor, nuestra apatía no debe ser igual a la del mundo. Amaos los unos a los otros, dice el Señor. ¿Planto y siembro y trabajo lo suficiente en la obra de Dios o creo que el trabajo es una acción solo de algunos pocos? ¿Cómo está mi vida en cuanto a eso? ¿Le dejo el trabajo a los líderes, a los responsables? Porque es feo que a uno lo dejen plantado, pero es feo olvidarse lo que se siente ser plantado o que lo dejen varado, mejor dicho. Usted trabaje incansablemente por el Señor. ¿He fallado a otros al hacer la obra de Dios? ¿O mi palabra no ha sido sincera al decir y comprometerme con las cosas que he dicho? El versículo 10 introduce una parte teórica que el versículo siguiente, el versículo 11, inmediatamente aclara. Alguien que lea el versículo 10 y el 11, por favor. Pero que ahora ha sido manifestada el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida del cual yo fui contigo. Amén. Gracias a Cristo Jesús, ahora la vida se ha revelado. Para nosotros que le hemos conocido, lo que antes era lo bueno, como dice Efesios 2, la corriente del mundo, ahora ya no es algo apetecible, o ya no debería ser apetecible para nosotros. No nos debería interesar ni gustar. Por el contrario, la vida que nos ha dado el Señor debería ser aquello que nos guíe en el día a día. Por eso es que el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, demanda ese conocimiento teórico, una acción en la vida de Pablo, y ahí Pablo aparece en el 11 y dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vean cómo el amor de Cristo, la vida nueva que ha salido a la luz, en Pablo corresponde a la acción de servicio que él tenía. No se quedaba en un conocimiento teórico. Cristo murió, Dios es amor, Dios me ama, dio su vida, perfecto. Pero Pablo va y dice, por lo tanto yo soy predicador, soy enviado, soy maestro. Por lo tanto estoy trabajando. Entonces Timoteo, mira como yo te digo que sufras penalidades, que lo va a decir también en el capítulo 2. Pero mírame a mí trabajar también. Y trabaja conmigo. Hay dos componentes que aparecen en el versículo 11 y que se replican en el 12, que dice así, por lo cual asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién ha creído? Pablo, número 1. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto representa la visión de ministerio que tenía Pablo. ¿Qué significa, Pablo, para vos ministerio? ¿Qué significa trabajar para el Señor? Significa conocer en quién he creído y saber que al final, aunque en vida no vea resultados, aunque nadie crea, el Señor me guarda y guarda aquello que ha depositado en mí y que yo estoy depositando en Él. Número 1, entonces, avivar el fuego. Debemos sembrar en aquellos que no le conocen y debemos movilizarnos nosotros a la acción. Número 2, debemos estar dispuestos a pasar vergüenza por lo correcto
y debemos estar dispuestos a sufrir penalidades por lo correcto. Y número 3, los versículos 13 al 14. Debemos retener y guardar lo que el Señor ha depositado en nosotros. Vean el 13 y 14. Alguien que lo pueda leer, por favor. Guarda el buen depósito con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Gracias. Retén las sanas palabras, abrázalas. No te sueltes de ellas. No las dejes. Pablo en el capítulo 4 le va a dar los motivos por los cuales debe hacer esto. Porque los últimos tiempos traerán hombres y mujeres atroces. Que no seamos como estos hombres y mujeres atroces. Retén las palabras, las sanas palabras, que oíste de mí, dice Pablo, que pudiste ver que yo ponía en acción. Guarda lo que ha sido dado a tu vida. Consérvalo. Esta palabra guarda puede tener dos usos. La primera es conservarlo, no perderlo, pero la otra tiene que ver con el hecho de guardar mandamientos. O sea, vive lo que ha sido aprendido, lo que ha sido enseñado. Y nuevamente, hermanos, amigos, cada palabra que Pablo le dice a Timoteo tiene el fundamento correcto, que es que descansa en el poder de Dios, no en la habilidad de Pablo ni en la de Timoteo. Y es eso lo que te tiene que motivar en esta mañana a seguir adelante y a hacer la obra de Dios, a seguir incansable, sin importar la edad, sin importar la fuerza. Lo que tiene que motivarte es que nosotros no estamos jugando a ser iglesia, que nosotros no estamos jugando a ser cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios que es vivo, tenemos su palabra que nos guarda y estamos llamados a trabajar incansablemente. En última instancia, recuerde las palabras en 1 Corintios 3 de Pablo diciendo: yo planté, Apolos, otra persona regó, pero ¿quién da el crecimiento de la manera, de la forma que quiere es el Señor? Amigo, hermana, hermano, aviva el fuego del don de Dios. Avívalo, que no te importe lo que pase alrededor. Trabaja y lucha incansablemente. Es tiempo de recuperar la senda que originalmente tomamos, por gracia de Dios. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque este ejemplo de Pablo, Señor, tiene un eco que nos alcanza hasta hoy y el cual queremos, Señor, tomar como ejemplo en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tu Hijo lo hizo antes, Señor. Gracias porque Jesús, antes que Pablo, aún mostró con su vida ese ejemplo supremo de vida práctica sobre tu palabra, Padre. Señor, es tan fácil morir por ti, pero es tan difícil vivir quizás cada día para ti. Padre, transforma nuestra mente. Renueva, Señor, nuestra mente. Padre, utiliza tu palabra para que sea de esta manera. Señor, no nos dejes, Señor, caer en estos momentos difíciles. Y si nos dejas caer, Señor, confiamos que tú nos vas a levantar, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Toca la vida de mis hermanos que están aquí, que están por Zoom, que están viendo quizás este video más adelante. Solamente tú sabes, Señor, qué necesidades hay, Padre. Multiplica las fuerzas. Tu palabra lo promete, Señor. Queremos que tú tengas cada día misericordia de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Padre.